Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Es viernes. Y no cualquier viernes, ¿eh? Cuidado con aquellos que son bien supersticiosos. Viernes 13. Friday the 13th, dicen aquí en el gabacho. Viernes 13, que no es cualquier viernes. Así que cuidado con esas supersticiones. Pero lo que no tenemos en supersticiones es lo que está pasando en migración. Esas no son supersticiones, esas son realidades. Y es algo de lo que vamos a platicar en este momento en el programa exclusivo de The Carolina Law Group, la firma amiga de los hispanos. Ya estamos con mi buen amigo Javier Espinosa, Javier Jaime Espinosa, para decirlo más correctamente. De representante de esta firma legal, representante obviamente hispano, mexicano 100% hasta las cachas, y listos para platicar de lo que está sucediendo actualmente en el tema que sigue causando mucha sensación. Acabamos de recibir una noticia interesante de Minnesota que me imagino que la va a compartir mi amigo Javier. Lo saludo, mi distinguido amigo Javier Espinosa. Buenas tardes, bienvenido al programa, ¿eh? Buenas tardes, comandante, y buenas tardes a toda la audiencia que nos va a acompañar en este programa durante esta transmisión. Estamos aquí en Poder FM en este viernes 13, como bien dijo usted. Hay gente supersticiosa, hay gente que nos da lo mismo el número que sea. Los días no son buenos o malos por el número, son buenos o malos por la actitud que uno tenga para enfrentar el día. Y bueno, hay noticias, no sé a qué se refiere de la noticia de Minnesota, les soy honesto, pero hay otras noticias muy importantes que vamos a abarcar el día de hoy. Pero antes de arrancar, recordarles que somos de The Carolina Law Group, una firma de abogados que lleva 15 años sirviendo a la comunidad hispana. Tomamos casos de inmigración, casos criminales, casos de accidentes de auto, accidentes de trabajo y casos de negligencia médica. Todas las consultas en todos los tipos de casos son completamente gratuitas. Solamente tienen que marcar los teléfonos 864-312-4444, 864-757-5555 y 803-881-1110. Tenemos 5 oficinas, 2 ubicadas en Greenville, otra en Greer, otra en Spartanburg y una más en West Columbia. Abrimos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Exactamente, se habla español. Bueno, les quiero recordar que también nosotros estamos transmitiendo desde nuestra frecuencia radial FM, Poder FM, y también a través de nuestras plataformas. Mucha gente que nos mira por nuestras plataformas porque no tienen la oportunidad de sintonizar su radio. Ya saben, poderfmtv.com, nuestra página oficial, Poder FM TV, nuestra aplicación, que también lo lleva a cualquier parte, y también transmitimos por Facebook Live. En este momento, transmisión en vivo por Facebook Live para que también participen. Nuestro número 864-498-1300 a su completa disposición cuando quieran marcar, aunque sea para saludar a Javier, y también a través de nuestra página de WhatsApp 864, no página, sino número, 864-494-1417. Le quería hacer referencia a Javier acerca de la noticia que salió ya. Es oficial que el zar del ICE, no sé qué, Hoffman, dijo hoy que retiraban los agentes excesivos de Minnesota, que ya parece que le van a comenzar a bajar la presión y a la operación, no sé cómo se llamaba, a lo que ha sucedido en los últimos 30 días en Minnesota. Esa es una buena noticia, ¿eh? Bueno, sí, bueno, el anuncio sí lo hizo, de hecho, esta semana, de que retiraban las redadas tal como están, pero eso no debemos de tomar la noticia como que se van a acabar las redadas a nivel nacional o de que el Ujú. ICE ya no va a salir. Eso va a continuar, por lo menos no van a ser ya en la forma en las que se han estado haciendo. Y sí, efectivamente dejan Minnesota, pero lo dejan con un caos impresionante. No solo eso, ha habido una ola de demandas en cortes federales a raíz de estos operativos y pues están dejando una sobrecarga de trabajo en las cortes federales. Por
por una estrategia mal planteada que tiene más bases políticas que realmente el deseo de acabar con criminales, porque pues en la mayoría de los casos, esta semana hubo comparecencias tanto de los directores de ICE, no estuvo él, pero estuvieron otros jefes del Departamento de Seguridad Interna y también el director del ICE, perdón, el Dirección de Inmigración, estuvieron en el Congreso porque los llamaron a cuentas y parte de lo que se decía ahí es que solamente de cada 100 personas que Migración ha detenido, que el ICE ha detenido, aproximadamente entre 10 y 14 tienen récord criminal y cuando decimos récord criminal estamos hablando de gente que a lo mejor tenía un DUI, una violencia doméstica, no deja de ser récord criminal, pero no estamos hablando de grandes felonías. Si nos vamos a gente que tenga récord con grandes felonías, el número o el porcentaje todavía se reduce más. Ellos han estado de manera indiscriminada deteniendo gente que no tiene récord criminal alguno y eso es lo que se está pidiendo que se pare, que dejen de infundir miedo, pero vuelvo a insistir, no debemos echar las campanas a vuelo porque eso no significa que el ICE ya no vaya a salir. Hace rato usted me mandó un mensaje por WhatsApp preguntándome si era cierto que el ICE estaba haciendo redadas en Spartanburg. Yo, después de que usted me mandó eso, empecé a buscar. Quiero decir dos cosas. Primero, no puedo ni confirmar ni desmentir eso que me comentó usted porque no lo sé. Segundo, el ICE no anuncia a dónde va a ir, o sea, si llega, no es que ellos previamente digan vamos a tal ciudad, porque no hacen eso. Y para que la gente sepa, en Greenville hay una oficina del ICE, no es nuevo, tiene años en el mismo lugar, Ujú. están cerca del aeropuerto, ahí está esa oficina y de cuando en cuando ellos salen, ya sea a buscar gente que tiene una orden de deportación, pero hasta el momento yo no tengo ninguna confirmación de que estén haciendo redadas aquí en el área del Upstate. Pero eso no significa que no pueda haber y tampoco que la gente se descuide o baje la guardia, más bien andar con cuidado. No se trata de crear pánico, pero sí que tengan cuidado, tratar de evitar salir si no hay necesidad de hacerlo, pues no salir en la noche, no salir el fin de semana, a lugares públicos donde potencialmente pudiera haber alguna clase de redada. Exactamente, Javier. Pues nosotros recibimos algunos reportes con fotos, ¿eh? Nomás con fotos diciendo que habían habido algunas redadas allí en Spartanburg. Nosotros no confirmamos, ni nosotros damos ninguna información al respecto hasta que no verifiquemos con, por ejemplo, con The Carolina Law Group. Por eso le consulté a Javier a ver si sabía algo al respecto, porque él tiene mayor acceso a la información de lo que está ocurriendo con el ICE e inmigración en el área. Así que si Javier me está diciendo que no tiene nada, significa que podrían ser falsos rumores, ¿eh? Ojo con eso, porque pues hay gente que postea fotos de otros lugares, no realmente de Spartanburg. Entonces, quieren llamar la atención, quieren ver de que, y sobre todo en las redes sociales, ¿eh? Porque pues ellos están llamando la atención de alguna forma. Se nos fue el micrófono, se desconectó, Javier, por alguna razón no lo oigo. Ah, a ver qué está A pasando. ver, ¿ya me escucha? Ahora sí, perfectamente. Okay. Sí, para ya no andar más en este tema y porque me interesa tratar el tema que hoy vamos a hablar, eh, lo dice usted muy bien, hay que tener mucho cuidado con lo que se ve en las redes sociales. Hay gente que vive de esto en las redes sociales, entre más likes o seguidores tienen, pues puede que potencialmente reciban una compensación y muchos a veces ponen información falsa con el único propósito de hacer viral su perfil. Entonces hay que tener cuidado porque lo hemos visto en el pasado, cuando estuvieron las redadas comenzando en Minnesota y las que pasaron aquí en Charlotte, hubo gente aquí en Greenville que posteaba imágenes como si estuvieran sucediendo en Greenville cuando en Greenville no estaba pasando nada. Entonces hay que tener cuidado, pero no hay que bajar la guardia. Eso es lo que quería decir. Y bueno, el tema principal que hoy quiero tratar, comandante, es precisamente lo que dijo el jefe o el director de la ICE, Joseph Etlow, en su comparecencia ante el Congreso. Él dijo
Y nada más para explicarle a la gente, en estos momentos el Servicio de Inmigración está recibiendo aplicaciones de todo tipo de manera normal. Sin embargo, las decisiones en los casos están siendo pausadas. Le explico, gente que aplicó para la residencia, gente que aplicó para la ciudadanía. Nosotros tenemos clientes donde hemos ido a entrevistas en noviembre, en octubre, en diciembre, incluso en enero, y nos entrevistan a los clientes, pero las decisiones no las están haciendo, las están pausando. Y el director de la ICE explicó que la razón por la que los están pausando, según ellos, es una cuestión de seguridad nacional, porque están enfocándose en detectar potenciales fraudes en las aplicaciones de inmigración. Entonces, él dice que durante el 2025 detectaron a nivel nacional 33,000 casos de fraude. Esto es un aumento más o menos del 130% comparado con el 2024, y ellos dicen que para el 2026 esperan duplicar el número de casos que tengan fraude. Y de eso quiero hablar porque la gente puede decir, y bueno, ¿cómo migración puede potencialmente detectar un caso fraudulento? ¿En qué se basan? Primero, ellos tienen un sistema computarizado con algoritmos que cuando pasan alguna información que se señala con una bandera roja, ese caso lo separan y lo mandan a la unidad antifraude. Y entonces aquí quiero esto lo mencionó él, en qué se están basando para potencialmente detectar un caso de fraude migratorio. Para la gente que haya ido a entrevistas a la atención reciente o que las vaya a tener en las próximas semanas, deben de saber, la entrevista va a ocurrir, deben de presentarse, pero lo que no va a pasar de manera rápida es la decisión. Estamos viendo que en estos momentos ellos, una vez que entrevistan a una persona que aplica para ajuste de estatus, a una persona que aplica para asilo, a una persona que aplica, por ejemplo, para la ciudadanía, en algunos casos están demorando la decisión 3, 6 y hasta 8 meses. Y él dijo que lo van a continuar haciendo porque su prioridad es asegurarse de que el aplicante no haya presentado una aplicación con fraude. Eh, en, de hecho, uno de los congresistas le decía, bueno, hasta donde yo tengo entendido, la agencia de inmigración lo que hace es cobrar por revisar y hacer una decisión, y él le decía, poner una pausa no es correcto, y el director de inmigración lo que respondió es, sí, sí es correcto, porque nosotros antes de emitir una decisión tenemos que asegurarnos, número uno, que el aplicante no tiene un riesgo para la seguridad nacional, y número dos, que su aplicación no está basada en mentiras, que no está basada en fraude. Y bueno, aquí obviamente la recomendación primero a todas las personas que vayan a aplicar para cualquier tipo de beneficio migratorio es no mentir, no dar información engañosa, no presentar documentación falsa. De hacerlo, deben saber que si los descubren, las consecuencias son serias. ¿Cuáles son las consecuencias? Primero, que les van a negar el beneficio, y que si su aplicación es negada por fraude, la persona va a enfrentar un castigo permanente, es decir, la persona no va a poder recibir beneficios migratorios jamás bajo ningún otro tipo de aplicación. Además, las personas deben de saber lo que deben de hacer cuando van a comenzar un caso de inmigración es revisar los formularios antes de firmarlos. Esto es bien importante. Hay mucha gente que a veces utiliza los servicios de firmas de abogados que se les llama abogados maquila, es decir, hay muchos abogados que tienen muchas oficinas en diferentes partes del país, pero lo que tienen ellos son centros donde trabajan muchas personas, y lo único que están haciendo es armando aplicaciones al por mayor, y muchas de las gentes que contratan estos servicios no Ni siquiera tienen la están oportunidad, aquí. no están aquí, y además el cliente no tiene la oportunidad de revisar lo que se está poniendo en esas aplicaciones. Y es importantísimo que una persona que va a aplicar y que contrate un abogado debe de saber qué información se está poniendo en las aplicaciones, porque la información es del cliente, y a quien le va a afectar potencialmente tarde o temprano
esa información que se envía es a la persona que está aplicando, no es nada más al abogado. Deben también las personas que apliquen para un beneficio migratorio mantener información y documentos consistentes con lo que se está declarando en las aplicaciones y de preferencia siempre guardar una copia de lo que se está enviando a migración. Aquí voy a mencionar lo que él habló. Dijo, las señales o indicios que migración está buscando en casos de peticiones familiares, es decir, si yo soy un ciudadano que está pidiendo a la esposa o a un hijo o a un padre, ellos cuando se envía la aplicación, lo primero que van a ver es, primero, y esto sobre todo aplica en aplicaciones de matrimonio, van a ver si hay poco tiempo entre la entrada del inmigrante y la fecha de matrimonio. Y esto a veces lo hemos visto. Hay gente que a lo mejor entra con visa de turista, vamos a poner, entró el 15 de enero y resulta que conoció al novio el 1 de febrero y el 1 de marzo se casan y el 15 de marzo están poniendo las aplicaciones. Todo eso lo va a ver migración y si ven que entre la fecha que llegó, la fecha que se casaron, hay un tiempo muy corto, esa es una primer palomita para ellos de decir, aquí puede haber algo turbio, vamos a separar este caso y enviarlo a la unidad antifraude. Historial matrimonial inusual, por ejemplo, un ciudadano que se case constantemente o que a lo mejor esté pidiendo a la esposa ahora, pero haya tenido 6 matrimonios anteriores y a lo mejor de los 6 matrimonios que tuvo ya había pedido a una o dos personas, eso también es otra palomita y el caso lo van a separar y lo van a enviar a la unidad antifraude. Hijos nacidos dentro del matrimonio, pero que no son del esposo. Y esto ha pasado. Gente que está casado con un ciudadano, pero resulta que la persona quedó embarazada de una tercera persona. Eso es una gran bandera roja para inmigración, caso que se va a la unidad antifraude. Fechas incongruentes o contradictorias con los documentos presentados. Fechas de divorcio, que por ejemplo hay gente que se divorcia, que estaba casada, que vamos a suponer una persona que vino de México, que se casó en México, llegó aquí y resulta que se divorcia, el divorcio le sale y 15 días, 30 días o 2 meses después se está casando con el ciudadano. Bueno, pues para migración eso es una bandera bastante roja y es un caso que lo van a enviar sí o sí a la unidad antifraude. Matrimonios previos con extranjeros, ya lo mencioné, diferencias de edades significativas entre los esposos, sobre todo cuando estamos hablando a lo mejor un ciudadano que tiene 50 años y que se está casando con una señorita de 22 o 25 años, eso también lo están considerando como un potencial fraude. Eso no quiere decir que el caso necesariamente sea fraudulento. Lo que quiere decir es que sí o sí lo van a mandar a la unidad antifraude para que se indague más y se llegue a tener la certeza de que sí es fraudulento o de que no es fraudulento. Revisión de redes sociales, él insistió que van a seguir revisando las redes sociales de los aplicantes y también cuando haya información derogatoria. Quizá este término de derogatorio la gente no lo entienda. Hay gente que a lo mejor puede aplicar, estando pidiendo a la esposa que es inmigrante y resulta que a lo mejor un familiar del ciudadano, de la mujer o un amigo o un vecino manda una carta a inmigración diciendo ellos se están casando por papeles. O a lo mejor mandaron a la unidad antifraude a hablar con los vecinos y llegaron ahí donde supuestamente viven y les dijeron, oiga, ahí vive tal matrimonio y a lo mejor un vecino les dijo, ahí no vive más que una sola persona, nunca hemos visto al esposo, a la esposa. Entonces esa es información derogatoria que ellos pueden tener y que la van a usar en contra de las personas. También habló de cuáles son las señales que están buscando para determinar potenciales aplicaciones fraudulentas de asilo. Y aquí hay otra mención, por ejemplo, casos de reclamos o documentos similares en múltiples solicitudes. Hace rato yo hablé de las famosas oficinas maquilas.
Aquí en Greenville no puedo, yo legalmente no puedo decir el nombre de la oficina, pero hay una oficina supuestamente de abogados que no tienen abogados en las oficinas, que sus empleados están fuera del país y Ujú. la gente contrata esta oficina para aplicaciones de asilo. Los que los contratan jamás se contactan con un abogado. Toda la interacción es vía telefónica o por Zoom, envían los documentos de manera electrónica y resulta que muchas de estas oficinas lo que hacen muchas veces es cuentan la misma historia para el asilo político en todas las aplicaciones de asilo que ellos procesan. Es decir, que puede ser que estén contando la misma historia de persecución para 10, 100 o 1000 personas y eso migración lo está detectando. También muchas de esas oficinas a veces están usando evidencia para el asilo político, pero es la misma evidencia en diferentes casos de diferentes personas. Eso también lo están detectando y lo están separando los casos para mandarlos a la unidad antifraude. Información contradictoria en diferentes tipos de aplicaciones. Y esto aquí pongo un ejemplo para que la gente me entienda. Hay gente que llegó a este país y que luego aplicó para TPS y eso nosotros lo hemos visto. O gente que aplicó para el DACA y inicialmente lo hicieron por su cuenta o con un abogado que les hizo todo bien, pero cuando ellos le llevaron la información le dijeron, fíjese que yo entré el 1 de diciembre de tal año y luego resulta que cambian de abogado o que deciden continuar con esas aplicaciones por su cuenta, pero la persona ya no es consistente en decir la fecha exacta en la que entró, sino que a veces no tienen la copia de los papeles iniciales y ellos dicen, creo que la primera vez que apliqué yo dije que había entrado en diciembre y ponen esa fecha en otra aplicación, pero resulta que en la aplicación inicial habían dicho que entraron en noviembre. Entonces, eso a la larga se convierte en un problema. ¿Por qué? Porque entonces migración, cuando detecte información contradictoria, puede usar eso como un indicio de fraude, pero además no solo eso, le puede afectar a la persona. Nosotros acabamos de tener hace como un mes una persona que aplicó por su cuenta. Esta persona tuvo DACA. Cuando recibió el DACA por primera vez, esta persona ya tenía como 20 años y ese muchacho requería de un perdón. Bueno, cuando puso el DACA, él había dicho que había entrado, me estoy inventando el mes, en septiembre del 2006. Luego, en otra aplicación de renovación de DACA, dijo que había entrado en octubre del 2006. Luego, cuando pusieron la aplicación I-130, pusieron que había entrado en noviembre del 2006. Migración aprobó todo eso, puso el perdón y el perdón también dijo que había entrado en noviembre. El perdón se lo aprobaron, fue a México y fue a México en enero, le negaron la visa. La esposa entonces vino a vernos y nos dijo, es que le dicen ellos que él tiene muchas entradas, pero él entró una sola vez. Le pedimos un FOIA, nos llegó el FOIA la semana pasada y resulta que ahí nos dimos cuenta que en diferentes aplicaciones a la hora de renovar, él no decía la misma fecha, decía diferentes fechas. Mm. Pero ¿qué pasa? Que al él poner esas aplicaciones, eso se convierte en una confesión, lo que significa que él está admitiendo que entró muchas veces a Estados Unidos, aunque solamente había entrado una vez, pero en el papel, como no fue consistente con la información, él manifestó que había entrado en septiembre, en octubre y en noviembre. ¿Qué significa eso? Que el perdón que le habían aprobado no le sirve porque ese perdón solamente perdona una entrada legal. Y cuando fue a Ciudad Juárez, el oficial que lo entrevistó sí revisó todo su historial migratorio y le dijo, no señor, usted mismo en las aplicaciones admitió que ha entrado muchas veces, pero es que yo puse esa información porque no me acordaba. Ese es problema de usted, es una confesión de parte. Por eso cuando apliquen a inmigración, siempre, sí o sí, aunque tengan abogado, deben de tener una copia de su récord. Y si van a cambiar de abogado,
pedir la copia antes de cambiar para que la información continúe siendo la misma y consistente. Bueno, en todo caso, a los abogados o el abogado debió antes haber verificado que esas fechas estaban consistentes, ¿no? Lo que pasa es que no tenían abogado, lo hicieron a Ahí través de un está, notario. ahí está, ahí está el problema. Y el notario pues no se toma el tiempo Y ni para sabe. revisar récords, para preguntar. Y hay gente y no estoy culpando a los notarios, hay gente que hace muchos procesos migratorios por su cuenta. Y lo más curioso es que cuando envían aplicaciones a inmigración, la gente no se toma el tiempo de, antes de enviar, sacar copia a todo lo que van a enviar, porque es importante recordar, porque el tiempo pasa y muchas veces la memoria nos puede jugar una mala pasada. A lo mejor yo me acuerdo que entré en tal fecha y que puse una fecha, pero resulta que a lo mejor fue otra fecha la que puse. Y es importante que mantengan una consistencia en la información que le dan a inmigración. Otro de los indicios que ellos están buscando, eh, y esto va sobre todo para los casos de ajuste de estatus cuando van a las entrevistas, si ven que las personas a la hora de la entrevista están excesivamente nerviosas, esa es una llamada de atención de ellos. Cuando ven que hay interacción excesiva, y esto aquí yo siempre lo cuento porque vamos seguido a migración en casos de matrimonio, y para nosotros es muy llamativo que cuando vemos un matrimonio que lleva años, que tienen hijos, el esposo y la esposa a la hora de una entrevista de inmigración a veces ni se abrazan ni se tocan. ¿Por qué? Porque es una relación ya tan cotidiana que ellos no necesitan estarse besando o abrazando como para demostrar que están casados, porque tienen otras muchas pruebas. Pero cuando hay matrimonios que son arreglados, ese tipo, no sé por qué, ese tipo de personas en las entrevistas piensan que si se besan ahí, que si se dan la mano, que si se están sobando la espalda, van a convencer al oficial de que el matrimonio es de verdad. Pues al contrario, eso para ellos es una llamada de atención y lo pueden tomar a mal. Llegar tarde a la entrevista es algo bien importante. Mucha gente no se toma el tiempo de llegar puntual. Si es una entrevista de matrimonio, llegar en carros separados, eso es muy mala señal, y créame que los de inmigración a veces están observando desde dentro a qué horas llega la persona, respuestas contradictorias, que la persona no se sepa la información que le están preguntando. Hay veces que hay personas que van a la entrevista y le dicen cuál es la dirección en la que viven, y la gente no se sabe su dirección. Y eso para inmigración llama mucho la atención, porque dicen, ¿cómo? Usted vive en esa dirección y me dice que lleva ahí 2 años y no se sabe la dirección. O les preguntan la fecha de matrimonio y no se sabe la fecha de matrimonio. Yo sé que los hombres somos desmemoriados y que las mujeres sí están muy pendientes de la fecha de matrimonio. Pues si están en un caso de inmigración, son datos que deben de recordar con mucha exactitud, porque migración espera que se lo sepa y no cometan esos errores a la hora de ir a una entrevista. Eh, También cuando la persona le hacen preguntas específicas y la persona contesta con rodeos, con evasiones, o responde cosas que no le están preguntando. Bueno, todo eso es lo que ahora se están enfocando y que está haciendo que clasifiquen su caso como potencial fraude, y entonces en esos casos obviamente van a tomar más tiempo porque van a ser referidos a la unidad antifraude. Lo que estamos haciendo aquí en este programa no es llamar al pánico, es llamar a la concientización, que si van a iniciar un caso de inmigración, se aseguren de no cometer estos errores, se aseguren de mantener una copia de su fan. Si tienen abogado, el abogado siempre va a mantener una copia. Aquí estoy refiriéndome principalmente a personas que hacen casos de inmigración con personas que les ayudan pero que no son abogados, o cuando la persona hace las aplicaciones por sí mismo antes de enviar algo a inmigración, hay que sacarle copia para nosotros mantener una copia, porque va a ser muy importante que la información siga siendo consistente, porque a lo mejor una persona está aplicando a la residencia y dice, bueno, si me aprueban la residencia ya no voy a necesitar esa información. No, sí la va a necesitar, porque a lo mejor más adelante va a aplicar a la ciudadanía, y esa información tiene que seguir siendo consistente con lo que dijo en
la aplicación de residencia inicialmente o en su aplicación de TPS o en su aplicación de asilo o de DACA. Perfecto, muy buenos consejos los que estamos recibiendo en este momento, sobre todo para aquellas personas que están siendo pedidas o están haciendo un trámite de inmigración por medio de matrimonio. Hay muchos que piensan que con solamente casarse es suficiente para legalizarse, pero es muy complicado, ¿verdad, Javier? Bueno, lo complicado no es, la gente piensa que aplicar para inmigración es simplemente llenar las formas. Lo complicado no es llenar las formas no son una ciencia. Sin embargo, hay muchos detalles legales que hay que cuidar. Hay gente que dice, bueno, es que a mí me arrestaron, pero yo ya pagué la multa y eso no me va a afectar y a lo mejor es un cargo que le afecta. Le voy a poner un ejemplo de una persona que vino esta semana. Y cuando digo que no lo representamos, no es que me esté lavando las manos, es una persona que aplicó para la ciudadanía por su cuenta. Y resulta que le llegó la negación el viernes pasado, él vino a vernos aquí a la oficina el martes. Es un señor que lleva varios años de residente, como desde el 2006, se casó con una ciudadana, vivió con muchos años con una ciudadana, tuvo hijos, se divorciaron, pagó child support, todo estaba bien, pero resulta que se vuelve a casar y en el 2022 la esposa lo acusa de violencia doméstica. No hubo contacto físico, solamente estaban discutiendo. La esposa, en el calor de la discusión, llamó a la policía. Cuando ya se lo llevaron arrestado, a la esposa le dio remordimiento, se presentó al otro día y dijo, no, es que en realidad no, nada más era una discusión verbal, ha sido un buen esposo. Y entonces la fiscalía le dio un acuerdo que es legal. Le dijeron, bueno, mira, ya nos está diciendo la esposa que no hubo golpes, te vamos a ofrecer un trato. Te vamos a pedir que hagas servicio comunitario de 80 horas. Cuando lo completes, nosotros a cambio te vamos a dar el dismissal, el famoso desechamiento del cargo. A nivel estatal eso es legal, es el famoso PTI. Y él en su cabeza dijo, bueno, me lo quitaron, ya ese cargo no cuenta. Aplicó para la ciudadanía y cuando fue al examen en diciembre le dijeron, no señor, usted no califica para la ciudadanía porque ese cargo le afecta. Y él no entendía, decía, pero ¿cómo? Si el cargo me lo quitaron. Y lo que le explicamos es que cuando a alguien le ofrecen PTI a nivel estatal, el cargo queda desechado, pero a nivel federal no. ¿Por qué? Porque a nivel federal lo que migración ve es lo siguiente, señor, usted aceptó un castigo de hacer 80 horas de servicio comunitario a cambio de que al final legalmente el cargo quedara desechado, pero al aceptar el castigo, usted de alguna manera está aceptando la culpabilidad, por lo tanto no cumple con el requisito de buen carácter moral y él va a tener que Wow. esperar hasta el 2027 para poder aplicar. Ahí es la diferencia cuando tiene abogado o cuando solamente tiene un preparador de formas, porque el preparador de formas no conoce la ley y a lo mejor le dice, su cargo está desechado, usted aplique y no va a tener problemas. Ese tipo de detalles es lo que hace la diferencia a la hora de buscar ayuda legal. Wow, qué detalles, ¿no? Y eso hay que saberlo y para eso recomendamos nosotros la firma legal de The Carolina Law Group porque ahí le van a decir exactamente lo que tiene que hacer y evitar problemas después cuando vaya, en este caso, a pues, sacar su ciudadanía o aplicar para una ciudadanía. Muy interesante el programa del día de hoy, Javier. Definitivamente que viernes tras viernes la información es muy importante, es realmente vital para aquellas personas que somos inmigrantes en este país y andamos buscando cómo legalizarnos. Vamos levantando campamento porque ya mañana es el día de San Valentín. Hay que ir a buscar el regalito para compañero o compañera. Díganos el número de las oficinas de The Carolina Law Group antes de despedirnos, Javier, por favor. Claro que sí, nada más, si van a ir a celebrar el Día del Amor y la Amistad mañana, si van a tomar, que no manejen, que no se metan en problemas,
para que después no tengan dolores de cabeza y no terminen gastando dinero. Recordarles que en The Carolina Law Group tomamos casos de inmigración, casos criminales, accidentes de auto, accidentes de trabajo, casos de negligencia médica, consultas gratuitas, y los teléfonos a marcar son el 864-312-4444, 864-757-5555 y el 803-881-1110. Perfecto, les quiero recordar antes de despedirnos que este programa fue grabado en video y audio para que lo vean en nuestra aplicación y también en nuestra página poderfmtv.com bajo la pestaña de On Demand. Ahí quedó grabado, también quedó grabado en Facebook Live. Gracias, Javier, por habernos acompañado en este viernes y primeramente Dios, el día próximo viernes estemos nuevamente con otro programa súper interesante. Así será. Deseándole un feliz día de San Valentín, que la pase bonito, ¿eh? Gracias. Felicidades, Igualmente. feliz fin de semana, gracias.